deficiencia, la corteza cerebral está dañada. Entonces, esta regulación neural ya no es eficaz. Entonces, ese arrastre del moco ya no va a ser eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta expresión? Cuando no hay una regulación neural apropiada, ese moco se va a detener. No va a ser eficaz, generando problemas positivos. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, tenemos muchas mucinas nosotros, muchas mucinas. Tenemos la mucina MUC5A, la MUC5AC, ¿no? A nivel de las células Clover. Tenemos la mucina MUC5B a nivel de las glándulas submucosas, pero también hay otras mucinas. Hay mucinas también que no son muy estudiadas en nuestro curso, pero la motivación de esta diapositiva es de que están generando vacunas contra el cáncer y están usando la mucina MUC1 y MUC4 en cáncer, ¿no? Como un tratamiento, y vacunas con la MUC1 también. En todo caso, la que vamos a trabajar más nosotros es la mucina MUC5AC y MUC5B para propósitos de nuestros cursos de semiología. Si vemos en mayor aumento, esto que les he presentado hace un momento en otras diapositivas, si hacemos un zoom, van a darse cuenta que estas vellosidades, estos cilios, ¿no? Estos microvillis, ¿no? Están interactuando con estructuras proteicas y de corte de hidrocarburos, ¿no? Donde se adhieren las sustancias exógenas inhaladas para que sean eliminadas. ¿Ya? Entonces, no olvidar, hay una capa periciliar estacionaria y hay una capa de gel que es móvil. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que hasta acá sí ya podemos entrar a un poco más de transmucinas que se producen. Las transmembranas, que mencioné la 1 y 4, que se usan en vacunas y en estudios de investigación actualmente contra cáncer. Pero hay otras mucinas transmembranas. Hay mucinas secretadas, la MUC5AC, nuestro objetivo, no olvidar, inducible por diferentes mecanismos fisiopatológicos, y la mucina MUC5B, que es la constitutiva, que nos protege. Es parte de la inmunidad natural desde la fosa nasal. ¿De acuerdo? Entonces creo que ya hasta aquí podemos decir que es moco normal. Moco bronquial normal, su contextura es entre líquido viscoso y un sólido blando. ¿Ya? Y el estado físico del moco va a ser dependiente de su hidratación. ¿Ya? La hidratación del líquido que les mostré de la mucosa bronquial. ¿Ya? ¿Qué es el moco? El moco está conformado por un red de polímeros de mucina. ¿Qué mucinas? Sobre todo 5B y 5AC. En agua. ¿Cuánto es el agua? 98%. Estoy hablando de moco normal. Moco normal, agua 98%. Y lo que constituye el otro 2% es mucinas. Acá están las mucinas, sobre todo estas dos de acá, ¿no? Y también macromoléculas no mucinas. Y también el resto que les he mostrado en las diapositivas iniciales, ¿no? Lactoferrina, hemoglobina A, proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces no olvidar estas dos mucinas. Listo, avanzamos. Entonces vean ustedes, ojo, que el moco bronquial normal no tiene leucocitos. Insisto, moco normal, agua 98%, macromoléculas mucinas y macromoléculas no mucinas y otros componentes. Hasta lípidos tiene, ¿no? Pero no tiene leucocitos. ¿Ah? Esto es lo macro, ¿no? Miren ustedes dónde estamos nosotros. Nosotros como curso estamos aquí. Zona nasal, tráquea, bronquios. Estas dos columnas son nuestro curso. Y vean ustedes, a nivel de las glándulas, tenemos a nivel de nuestro zona nasal MUC5B, MUC5AC, MUC5B, MUC5AC. ¿A qué nivel? A nivel de la superficie, glándulas periciliares, células Glover y a nivel de glándulas submucosas. Entonces, este macro también les permite tener una visión general de que también hay mucinas en la boca, en
el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en el cervix del canal vaginal a nivel ocular. De toda esa situación de secreción de moco, nosotros estamos enfocados a nivel nasal, a nivel del tracto respiratorio. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a entrar a lo patológico. Estamos en lo patológico. Si vemos acá una mucosa normal, en un microscopio especial, vemos que están las mucinas en forma ordenada, dispuesta uniformemente, de un color, según el colorante, de color rojo. La mucina MUC5AC, MUC5B se dispone de un moco normal, longitudinalmente ordenado. Pero ¿qué sucede si este paciente tiene un esputo en fibrosis quística? Fibrosis quística. ¿Qué es fibrosis quística? ¿Qué es fibrosis quística? A ver, si yo voy a lo macro, ¿no? A nivel mundial, y quiero enfocar bronquiectasia, que es un síndrome de nuestro curso. A nivel mundial, bronquiectasia se divide en dos: bronquiectasia por fibrosis quística y bronquiectasia no fibrosis quística. Nosotros en nuestro país, Perú, lejos es bronquiectasias no fibrosis quística. Toda la parte de Europa de atrás, del este, la primera causa, una de las causas genéticas más frecuentes alteradas es fibrosis quística, por una mutación del gen del CFTR. Entonces, nosotros no tenemos, por este lado de acá, de América del Sur, de Perú, esa mutación genética en nuestra población. ¿Ya? Ese es el macro. ¿Pero qué pasa con fibrosis quística? Como está mutado ese gen del CFTR, que es un canal del cloro, entonces no va a ir el agua hacia la vía respiratoria mucosa y no la va a hidratar. Entonces ese moco no va a estar hidratado, se va a secar. Y al secarse ese moco, se infecta, se inflama. ¿Qué es inflamación? En otras palabras, inflamación es presencia de leucocitos. ¿Qué le dije antes? El moco no tiene leucocitos, rojo nomás. Pero si está el leucocito, porque hay inflamación, ese leucocito, al destruirse, muestra su núcleo celular. Y en el núcleo celular está el ADN. Y ese ADN lo muestra de un color verde, en esta coloración. Está verde acá y arremolinado, no está así longitudinal, está arremolinado, cambia su configuración. El moco de fibrosis quística es espeso, es amarillo verdoso, infectado, infeccioso, inflamable. Más intenso es la bronquitis plástica. ¿Cómo sabes si el niño tiene bronquitis plástica? Porque el moco es tan, pero tan duro que cuando el médico jala el moco sale con el molde de los bronquios, o sea, sale como una rama de un árbol. O sea, no se desprende, no se rompe, sale como las ramas de un árbol. Si uno lo para, es un árbol con sus ramitas. Por la dureza. Y este moco también está totalmente caótico, totalmente arremolinado y muestra el ADN de los leucocitos en esta coloración verde. ¿Ya? Entonces, ten presente eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce el moco? La mucina está en unas vesículas y esas vesículas, al ser secretadas, se cargan, absorben N veces su peso. Y para ello necesitan esta situación de hidratación para tener su función. ¿Ya? Entonces, obviamente, si no hay líquido en la vía respiratoria, esa mucina se va a hidratar. Además de esa hidratación, para la maduración del moco se requiere bicarbonato, para la quelación del moco se requiere calcio. Y vean ustedes aquí que se requiere este canal de cloro para que suba
el líquido e hidrate la mucosa bronquial. Justamente este canal de cloro es el que está mutado en la fibrosis quística. Es el canal llamado CFTR. CFTR, ¿ya? Entonces, este moco se produce en las vías conductoras hasta los músculos más pequeños, pero ya no se produce a nivel de los bronquiolos terminales, ¿no? Y respiratorios. ¿Está bien? Entonces, este moco formado a nivel de los bronquiolos proximales es más o menos, algunos libros dicen 70, otros dicen 30 y otros dicen 100, como le dije en la clase anterior, ¿no? 100 ml de líquido bronquial, de moco bronquial formado, ya 30, 70, los autores no se ponen de acuerdo. Entonces, tenemos células secretoras de mocos, tenemos células ciliadas también. Y la diferencia es que a nivel proximal, de los bronquiolos proximales, más dominan las células ciliadas, y a nivel de los bronquiolos terminales, más dominan las células secretoras, ¿no? Acá vemos la proporción de mucina, MUC5B, en la superficie es mayor, en las glándulas también. Una mucina constitutiva es que esta es parte de, ¿no? En cambio, la mucina inducible es de que se produce más en respuesta a un fenómeno fisiopatológico, inflamatorio, patológico, ¿no? Entonces, mayormente, la MUC5B está mayormente en la superficie y también a nivel de las glándulas mucosas. 2/3 del moco formado está en la superficie y 1/3 del moco formado está en las glándulas mucosas. ¿Cuáles son las propiedades del moco? ¿Qué hay? Las propiedades físicas, reología. ¿Qué es reología? Que el moco toma la forma de la vía aérea donde está, ¿no? Toma la forma, se desplaza, ¿ya? Es adhesivo. Cuando no es patológico, pues se desprende. Cuando está adherente, por ejemplo, el moco de bronquiectasia es adherente, ¿no? Está pegado a la chata, uno levanta la chata con mascarilla y el moco sigue pegado. Está bien pegado, adherente, más adherente. Y la hidrofobicidad es la cantidad de agua que está en el moco, como ya les decía. Entonces, en algunas patologías, como las bronquiectasias, estas propiedades físicas del moco se alteran. Bien, continuando. Entonces ya les mencioné dos células importantes, secretoras, periciliares, ¿no? Las periciliares, la función principal, ¿cuál es? Arrastre del moco o los cilios. Creo que ya llegué a los 10 minutos. Me toca preguntar. Para que no se honor. Sí, ya llegué. A ver, ¿dónde está Kenneth? Kenneth, ¿qué células del cuerpo tienen cilios? ¿Qué células del cuerpo tienen cilios? Las encargadas de desplazar el moco, sí. Ya sé, pero ¿qué células de nuestro cuerpo del organismo humano tienen cilios? Ya. Otra. ¿En qué parte? Bueno, pillis, ya. Otro que te ayude. ¿Dónde está Joaquín? Joaquín. ¿Qué células tienen cilios? A ver, Luis. También a nivel del útero para el movimiento de los ovocitos. Exacto. Y también los varones, espermatozoides. Espermatozoides, A nivel de la trompa de Eustaquio, a nivel de los senos paranasales, ¿está bien? A nivel del culto auditivo externo, a nivel cerebral también, incluso les comento, creo que les dije en la primera clase que hay cilios nodales, ¿cierto? Sí, está muy bien. El año pasado, 2024, con sus compañeros de la Universidad Andina, hemos reconocido a 3 pacientes en nuestro servicio con ciclos inversos. 3. Los 3 varones, 2 jóvenes, un adulto mayor. Entonces, ¿quién explica por qué tiene ciclos inversos? O sea, el corazón estaba en el lado derecho, el hígado estaba en el lado izquierdo. ¿Qué pasó? Disinencia ciliar. Los cilios nodales estaban inmóviles. Entonces, en la
la parte embrionaria no se dispusieron finalmente en su ubicación última, final. ¿No? Entonces, imagínense. ¿No? Entonces, veamos, la cava periciliar, su función principal conocida es motricidad del moco, sacarlo de la parte interna hacia las cuerdas vocales. Nosotros en salud lo deglutimos sin darnos cuenta, mientras dormimos, mientras comemos, mientras hablamos, mientras estamos ahí. ¿Ya? Y ese movimiento ciliar es importante, es motriz, mecánico, consume energía y tiene que ver con lo que en el eje de diapositiva les mostré de sus estructuras microscópicas que son importantes. Y el batido es eficaz, es un batido sincrónico, permanente, 24/7. Pero recuerden la segunda diapositiva, que está regulado neuralmente. Entonces se puede entender que un paciente en coma, en un paciente severamente comprometido la corteza cerebral, esa motricidad ya no es igual. ¿De acuerdo? Bien, entonces no olvidar la principal función: motricidad, arrastre del moco, sincrónico, batido eficaz. ¿Ya? Las células epiteliales de la mucosa bronquial son de diferente tipo y tenemos los famosos stem cells, que se diferencian en las células que son dañadas para reparo. ¿Ya? Recuerden también ese tipo, ¿no? Tenemos células de reparo. También les mencioné que la MUC5AC es una mucina inducible. Y acá les muestro, no he encontrado otra diapositiva que abarque todo, sería imposible, pero esta al menos te da todos los mecanismos fisiopatológicos por los cuales, por diferentes enfermedades inflamatorias, infecciosas, etc., te puede llevar a que haya mayor producción de mucina 5AC patológicamente. Vamos a ver más adelante el modelo del EPOC. ¿Ya? Entonces, la MUC5AC se puede generar mayor cantidad cuando es inducible por diferentes vías metabólicas fisiopatológicas. Por ejemplo, tenemos en nuestra charla el fenómeno de el EPOC debido a tabaco. ¿No? Entonces, no olvidar ese punto de las células secretoras. Es importante tener presente que las células secretoras sirven como, digamos, una suerte de compensación con las células de tipo periciliar, ¿no? Una cantidad de moco adecuado, una cantidad adecuada, un arrastre apropiado para poder eliminar todo lo que se ha inhalado exógenamente. Bueno. Bien, esta es una diapositiva que muestra cómo están estas mucinas secas dentro de sus vesículas y cómo salen al exterior y son cargadas de líquido para su función. Importante. La segunda razón de su función, células ciliadas, es la función de los iones. Tiene una función de tipo iónico, no olvidar eso. Primera función motriz, sincrónico, incluso han medido, ¿no? Más o menos 6 a 12 Hz, impulsa el moco en sentido proximal por minuto, más o menos 200 cilios logra un batido celular sincrónico eficaz de arrastre de moco. Principal función motriz, ¿no? Estos cilios, ustedes saben por biología, que es el dupletas 9+2. 9 dupletas y 1 central. Cuando hay mutaciones genéticas de los brazos internos o externos de estas dupletas, entonces ya la motricidad ya no es la misma, ¿no? Se mete. Bueno. Y la otra función, como les mencionaba, es el transporte iónico. O sea, recordar, las células ciliares, dos funciones: motricidad del moco, mover moco, arrastre del moco, y la segunda es, no menos importante, transporte iónico. ¿Ya? Tenemos ahí el canal de sodio epitelial y el CFT. ¿De acuerdo? Y hay una suerte de compensación entre estos dos canales, ¿no? El sodio epitelial y el CFT, para conservar una buena función iónica. Ustedes saben que el sodio y el cloro, ambas, cuando están presentes, son osmóticos. O sea, si está el sodio-cloro, jala agua. No está el cloro-sodio, no hay agua ahí, ¿no? Y esta mucosa bronquial necesita agua para mejorar su función de las mucinas.
Eso es importante que sepan. Y todo este mecanismo, tanto motriz como iónico, tiene consumo de ATP. Entonces, terminamos con las células terciarias. Vamos a las glándulas submucosas. ¿Qué produce glándulas submucosas? Sobre todo MUC5B. Sobre todo MUC5B. ¿Ya? Sobre todo MUC5B. Estas células submucosas, cuando no hay una suerte de injuria exógena por humos o cualquier otra injuria exógena inhalatoria, su función está normal. Pero cuando hay, por ejemplo, por el EPOC, inhalación de humos, entonces estas glándulas submucosas, su tamaño va a crecer. Y por lo tanto, las mucinas que forman sobre todo van a aumentar. Entonces va a haber mayor cantidad de secreción. ¿Ya? Glándulas submucosas, principalmente MUC5AC. Bien. La mitad de la clase aquí de este tema. Entonces, ¿qué es aclaramiento mucociliar? ¿Qué es aclaramiento mucociliar? Es formación de moco con regulación neural, con una buena propiedad física del moco en cuanto a su consistencia, volumen y color, en una cantidad tal que permita el batido ciliar sincrónico, eficaz, de tal manera de que las partículas exógenas sean eliminadas diariamente. Refieren de que más o menos 10.000 litros de aire se depuran por día en este mecanismo en la situación. ¿Ya? Este moco sale de la parte interna hacia la cuerda vocal y de ahí es deglutido. 30 ml, dice este libro de Fishman, los especialistas dicen 100 ml, otro libro dice 70 ml. ¿Ya? Está entre esa parte. De acuerdo, vean ustedes acá abajo en esta diapositiva que cuando la persona es fumadora, esta velocidad del moco es diferente que cuando la persona está en salud. O sea que el humo de tabaco altera la velocidad de arrastre del moco. ¿Ya? La velocidad de arrastre del moco. Conclusión, no fumar. ¿De acuerdo? Entonces ya entramos en la parte que nos interesa como médicos, ¿no? Cuando hay alteración de la mucosa, de la disfunción o una disfunción del aclaramiento mucociliar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no es normal? Cambió el volumen, más volumen. Cambió la consistencia, es espeso. Cambió el color, ya no es transparente, es verdoso, amarillento, marrón. Entonces, ¿qué síntomas tiene el paciente? Entonces, si hay mayor cantidad de moco y está pegado a la mucosa bronquial y no se mueve, entonces va a generar, como vamos a ver la próxima semana, activación de los receptores de la tos, mecanismo de defensa, entonces el paciente va a toser. Pero si este moco está en demasía, ya sobrepasa sus mecanismos adaptativos del paciente, disne. Entonces, va a venir con tos, con flemas, con disne. ¿En qué proporción? Va a depender de la magnitud del problema. ¿Listo? Entonces, acá se explica por qué hay disne. Si hay moco, va a reducir la luz, entonces el paciente va a tener más dificultad para respirar. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce tos? Porque hay mecanismos de tos en la mucosa bronquial. Si hay alguna noxa que está ahí, que no se mueve, el mecanismo de reflejo de la tos se va a activar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí, cuidado, tenemos ahí la parte superior, vía aérea superior, tenemos en la vía aérea inferior. En gambas hay resto de la tos, ¿no? Entonces, si está en la vía superior, entonces como un carraspeo, ¿no? Un carraspeo para poder, un cosquilleo en la garganta, en la parte superior, que está bajando. Se llama goteo postnasal. Entonces baja la mucosa por la parte de atrás de la nariz, genera activación de receptores. Cuando dicen acá aferentes, es de que ese receptor lleva información al centro de la tos, aferente. Entonces el paciente va a generar un carraspeo, ¿no? Y si viene de los bronquios, se forma en los bronquios, entonces va a haber otros signos, ¿no? Tos, expectoración, disnea, dolor ácido. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar si auscultamos al paciente? Como ya con los grupos que hemos ido a la simulación, estamos ya en la práctica. Si hay secreción mucosa que ocluye parcialmente el oído bronquio, sibilante. Si inflama la mucosa bronquial, hay leucocitos en la mucosa bronquial, roncando. Y
Y si vamos a una radiografía, y si ocluye totalmente el moco, la luz del bronquio, como vimos en la mañana con el grupo, atelectasia. El moco ocluyó totalmente. Cuando es atelectasia, el moco ocluyó totalmente la luz del bronquio. Entonces atelectasia. ¿Ya? Y radiopacidades. Vean ustedes aquí, les muestro esta diapositiva, en la cual ustedes pueden ver los estimulantes endógenos de moco. Lo van a ver en toda la carrera, en asma, en EPOC, en fibrosis. Acá les traigo, y me detuve en 3, ¿no? Para la motivación, ¿no? Que afecta a la glándula submucosa, produce más moco a nivel de las células beta-adrenérgicas, las colinérgicas y las taquinérgicas, ¿no? Por ejemplo, la adrenérgica, ¿no? El asmático, ¿no? Se expone al frío, se expone a un estresor inhalatorio y los bronquios comienzan a inflamarse, eosinófilos, y aumenta la cantidad de moco, ¿no? Vamos a ver ahorita el modelo asmático, ¿no? Entonces estamos entrando a lo patológico, ya para terminar, ¿no? Entramos al asma bronquial. Este es el modelo de asma bronquial. Un mensaje para la exposición próxima semana. El asmático tiene inflamación de la mucosa bronquial, dijimos hace un momento, inflamación en presencia de leucocitos. A ver, Yara, ¿dónde está Yara? Yara, no está. Dana, tampoco. Delegada, me quedé corto. Bien. A ver usted, buenas tardes. ¿Cuántos leucocitos conoces? Fisimato, ya lo han hecho ya. Hay 6 leucocitos, 5 creo. Basófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos. ¿Cierto? Neutrófilos, ¿cierto? Entonces vean ustedes, en el asmático mayormente en la inflamación de los bronquios es a predominio fenotípico eosinófilo. Hay tanto moco en el asmático no controlado que ocluye la luz del bronquio. Y cuando uno lo saca, los extrae asmático no controlado, sale y parece unos cristales que le llaman de Leydig o charcot Leydig. Y si uno lo corta y lo ve al microscopio, ese moco es molde de la luz del bronquio de eosinófilo, dentro de la estructura del moco. Además, dijimos la vez en antes, que también el moco es parte del trasudado plasmático, de proteínas plasmáticas, pero en el asmático hay más proteínas plasmáticas que van al moco, más. O sea, ya no es poquito, es más. ¿De acuerdo? Entonces, hay mayor cantidad de proteínas plasmáticas en el moco y hay leucocitos de tipo eosinófilo, sobre todo. Bueno, eso deben recordar. Entonces, el asma se obstruye la vía aérea por moco. Si se obstruye parcialmente, sibilantes. ¿Qué influye para que se produzca MUC5AC y mucina? Interleuquina 13 y 17 sobre todo, 13 y 17, interleuquinas proinflamatorias para producir más mucina MUC5AC. MUC5B también se produce, ¿no? Vean ustedes la cascada de la fisiopatología del asma bronquial. Inflamación por eosinófilos, se secreta mayor proteínas plasmáticas, aumenta la secreción de moco a predominio de MUC5AC por las interleuquinas 13 y 17. También aumenta la mucina MUC5B, pero más la MUC5AC. Y como la estimulación es constante, la glándula submucosa agranda su tamaño. Hay una hiperplasia de glándulas submucosas, hiperplasia de las células Glover, aumenta la cantidad de moco y eso genera los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Sibilantes, tos. ¿Vean ustedes una luz bronquial normal? ¿No? Y acá vemos del asmático, ¿no? Lleno de moco, mayor cantidad de las mucina MUC5AC que lo producen las células Glover, ¿correcto? Entonces acá tenemos otro modelo, miren lo normal. Las células Glover, acá hay 2, normal. Y vean ustedes acá, más células Glover que producen más mucina MUC5AC. ¿No?
Vean ustedes acá, chiquitita, la canal mucosa que produce MUC5B, grandota en el asma bronquial, porque produce más mucina MUC5B. Células glóbulas moradas, MUC5AC, mayor cantidad, más glándulas mucosas, MUC5B, más grande, mayor cantidad. De las dos, mayormente MUC5B, MUC5C. ¿De acuerdo? Fibrosis quística, le doy más adelante ese momento, ¿no? ¿Qué se produce allí? Pues Una fue una mutación mutación. del canal del cloro, del canal CFTR. ¿Y eso qué genera? De que el cloro ya no entre hacia el líquido de la vía respiratoria, entonces ya no es osmótico, entonces el agua ya no está en tal cantidad, entonces el moco ya no está hidratado, entonces se seca y es caldo de cultivo. Es paradójico, ¿no? Si el moco ha sido producido en nuestro organismo para generar protección, pero al no haber hidratación se convierte en lo contrario, en un caldo de cultivo para que las bacterias colonicen, infecten y se genere el famoso ciclo de Cole, ¿no? Ciclo de Cole, que vamos a ver bronquiectasia más adelante, que es inflamación, destrucción y otra vez infección, y ciclo sigue así: inflamación, destrucción, infección, ciclo vicioso, y daña la mucosa bronquial y se dilata. Bronquiectasia, ¿no? Bronquiectasia, ¿ya? Entonces, no olvidar este punto, ¿no? Fibrosis quística, mutación del canal CFTR. Lo que estábamos hablando, cilios nodales. ¿Qué pasa si hay parálisis de los cilios? También llamado síndrome de cilios inmóviles. Entonces, ahí tienen que recordar que estructuras anatómicas nuestras son ciliadas, porque no solamente afecta el pulmón, afecta otros órganos también que tienen cilios. Si ustedes van a ser pediatras, lo van a reconocer. El bebé ya de temprana edad comienza a tener tos, rinorrea, sinusitis, porque ya está afectando esta situación de cilios inmóviles otras células que tienen cilios, ¿ya? Y a nivel de nuestro respiratorio va a haber, pues, obviamente, bronquiectasia, ¿no? ¿A qué se debe ello? A un problema genético en las estructuras del cilio que hemos visto anteriormente. Les mostré, esta es una fotografía de Lancet, ¿no? Acá están las dupletas 9+2, ¿no? Y hay alteraciones genéticas en los brazos internos y externos de estas dupletas que hacen de que ya no tenga el batido eficaz, la motricidad normal, sino sea inmóvil. Y vean ustedes que puede haber cilios en otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tiene en la parte reproductiva, varón o mujer, entonces va a haber infertilidad, ¿no? O si tiene el problema periciliar, va a haber bronquiectasia, como ya les expliqué. Explicación: ya no se mueve, pues, entonces el moco se queda, se infecta, destruye, ectasia. Ectasia y dilatación, ¿no? Círculo vicioso de Koch, ¿no? Puede haber problemas de otitis, porque también en la trompa de Eustaquio hay cilios, puede haber sinusitis, porque también en los paranasales hay cilios. Entonces, todo eso, hidrocéfalos también, porque a nivel cerebral también hay cilios, ¿de acuerdo? Entonces, y éxitos inversos, como ya dijimos, ¿no? Si esto es genético, puede ser de nacimiento, entonces hay la imagen en espejo por la inmovilidad de cilios nodales, ¿de acuerdo? En EPOC, lo que pasa en EPOC es de que el humo, la pregunta es, ¿cuándo sospecha EPOC? Cuando el paciente, muy bien, está inhalando humo, sea tabaco, humo de leña, humo de bosta, por una cantidad de tiempo apreciable, tomada de días, semanas, años, ¿ya? Y ese humo de leña tiene una sustancia llamada acroleína. Recuerden eso, acroleína, sin H. Hay otros humos también que tienen acroleína. Y esa acroleína estimula fuertemente la producción de MUC5AC, ¿no? Entonces aumenta la producción de MUC5AC, se hace una hiperplasia de raras mucosas, ¿no? Y genera mayor cantidad también de MUC5B, ¿de acuerdo? Entonces el EPOC, mayor cantidad de secreción. Pero a diferencia del asma, cuidado, ¿hay inflamación? Sí. ¿Qué significa inflamación? Leucocitos en el moco. Ya, pero no es eosinófilo. Aquí es mayormente neutrofílico, ¿no? Neutrofílico. Digo mayormente. Entonces no olvidar la coleína, ¿ya? Y eso genera problemas, el moco, el humo de leña genera problemas en el líquido
que baña la mucosa bronquial, lo disminuye, también disminuye la función del CFTR, ¿no? Generando problemas de tos. El asmático, perdón, el fumador tiene tos de fumador. ¿Por qué? Porque al inhalar el humo seca la mucosa bronquial, disminuye el líquido. Entonces una tos irritativa, una tos seca, ¿no? Finalmente, esta también es motivación de todos mis estudiantes internos de medicina. En estos 20 años que estoy acá en el Cusco, tengo el agrado de que de todos ellos, y una de ellas es genetista, trabaja en neoplástica, está regresando a Estados Unidos, porque hay mucha información de genética. Ahorita estamos buscando fenotipar de esa manera nuestras enfermedades, nuestros cánceres de nuestros pacientes, para tratamientos más efectivos, ¿no? Entonces, recordar que la enfermedad pulmonar intersticial, lo que para nosotros es el síndrome de clonación retráctil, en este caso, la pulmonar intersticial, cuando es de origen familiar, se estudia ya hace años de que hay una mutación, un polimorfismo en la mucina MUC5B. O sea, esta mucina que les he mostrado estructura está alterada genéticamente y eso le puede generar al paciente una enfermedad pulmonar intersticial llamada fibrosis intersticial familiar. Entonces, motivación, algunos de estos procesos están afectados genéticamente por polimorfismos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces paso de frente ya a lo que es historia clínica. Esto no es para asustar, ¿no? Pero nosotros somos como el capitán del avión, ¿ya? Entonces, tomar buenas decisiones es importante. Les dije. Y cada día, mi grupo lo ha visto, cada día tomamos decisiones en los pacientes, síndromes. Y aplicamos, se han dado cuenta, heurística. ¿Qué es heurística? Atajo mental. O sea, en lugar de recorrer toda esta línea roja, hago un atajo, ¿no? Para eso usamos intuición, ¿no? Y como es probabilístico, tenemos riesgo de errar por los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo debes reconocerlo. No es el afán de que estés pendiente de ellos, debes saber que existen. ¿Cuántos hay? Hay como 30 en nuestro resto, hay como 70. Todas las profesiones que toman decisiones se cuidan de sesgos cognitivos, porque te puede inducir a una decisión no certera, ¿ya? Revisemos algo. Con mi grupo hemos hecho 3 historias clínicas hasta ahora, ha sido una maratón, y hemos aplicado la estrategia exhaustiva, o sea, toda la historia, todita, y eso también ustedes van a hacer cuando presenten su caso los días miércoles, ¿no? Exhaustiva, sistemática, toda la historia, ¿ya? Recomendación, todos hemos sido iniciadores como ustedes, pero apenas la dominen deberían dejar esa estrategia por estrategia intuitiva. ¿Y cuál de esas estrategias están acá? Les recomiendo la de Sherlock Holmes, este de acá. ¿Y cuál es esta? De este señor, la hipotético-deductiva. En vacaciones, si no han leído, léanse esta novela. Lo escribió un médico. Este señor es médico, era médico, Arthur Conan Doyle, ¿no? Y vean cómo llega a saber quién es el responsable del crimen, ¿no? Ver el escenario, hace unas preguntas específicas y ya sabe, tiene varias hipótesis en la cabeza, ¿no? Y va al terreno solo para confirmar o negar sus hipótesis. Imagínense. Entonces, esta es la que recomendamos. ¿Y dónde está esta? Está en el sistema 1 y 2, que la vez pasada les dije, está en el sistema 2, en el analítico, ¿ya? También por analogías, ¿no? O sea, por cotejo. ¿Qué es eso? O sea, ves al gente y vas a tu paciente. Entonces, cotejas. ¿Qué tiene mi paciente de lo que dice el gente? Cotejo. ¿Ya? Exclusión es lo que no hay acá en nuestro país, pues, en nuestro curso, ¿no? Si hay una enfermedad africana, pues no puede ser. Acá no hay, por decirles, ¿no? Hantavirus no hay acá, ¿no? Eso hay en Chile, África, Asia, ¿no? Entonces podemos descartar por exclusión algunas cosas. Bayesiana, secuencial algorítmica, es por algoritmos, flujogramas o mapas mentales, ¿ya? Hojas de ruta. Entonces, estas personas que están acá han demostrado mucha semiología,
son peruanos, ¿no? Este es el padre de la medicina, Hipócrates. Este es Avicena, el mejor semiólogo que dicen de Oriente. En la mañana les comentaba a sus compañeros. Este es Carcelén, un gran semiólogo de Cayetano Heredia. Tuve la oportunidad de conocerlo. Este es mi profesor Romero Lino. Este es Lanfranco de San Marcos y el neurólogo de Mogrovejo, Oscar Tellez Montes. Grandes semiólogos, o sea, usaban el interrogatorio, examen físico para el diagnóstico. Y luego iban al examen auxiliar. Esa es la idea. Los sesgos cognitivos son como 30 en nuestro RESPI. Deben saber que existen. Nada más. Y deben cuidarse de ellos. No debe ser foco ellos. No, deben saber que existen. La lista es larga. No hay tiempo para elegir los 30. Es una motivación. Les puedo decir el día de hoy cuál es el más frecuente que veo acá en nuestro Perú, en el Cusco, en Lima, que están publicados en Estados Unidos y parecido, que es el sesgo de anclaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sesgo de anclaje? Acá arriba está, ¿eh? No es que esté arriba al azar, es porque es más frecuente. Que llegue el paciente de emergencia, el médico le hace el diagnóstico X, ya tiene más información, tiene más examen físico, tiene más exámenes auxiliares, pasa 2 semanas, ya cambió el diagnóstico hace tiempo y sigue poniendo en la historia el diagnóstico de ingreso, ¿no? Sesgo de anclaje, o sea, te quedaste con la foto inicial, impactado, pero ya hay otras evidencias. El paciente entró con un diagnóstico A, ya hace tiempo está en el diagnóstico B, y si es relevante el diagnóstico A, es sesgo de anclaje, ¿ya? Cuídate con ese sesgo, ¿no? Frente a estos sesgos, tenemos estrategias para evitarlos, ¿ya? De todas estas estrategias que les recomiendo, cada una de ellas, quisiera hoy día 3 recomendarlas rápidamente para seguir el tema. 3 de esta lista. 3. Primera estrategia, no depender de la memoria. Sé que usted de medicina tiene gran memoria, eso nadie lo duda, pero hay apoyo a la memoria. En la mañana estábamos con mi grupo viendo los scores. Los scores son listas de cotejo, ¿no? Entonces usen scores, usen calculadoras. Ahora tenemos muchas calculadoras en medicina, más que antes. Usen. Eso les ayuda a tener mayor precisión. Primera estrategia. Segunda estrategia es metacognición. ¿Qué es metacognición? Metacognición es ser conscientes del razonamiento que te llevó a plantear el diagnóstico que dices. Si tú dices el paciente tiene un síndrome de congestión exudativa, justifícalo. Y la razón, ¿cuáles son tus argumentos que tiene congestión exudativa? ¿No? Si dices, no, el paciente tiene un síndrome de atelectasia, menciona la razón. Entonces estás volviendo a no es un diagnóstico que no tiene una justificación, ¿ya? Y la tercera también que te recomiendo de esta lista es la simulación. La simulación es muy importante, jóvenes. ¿De dónde viene la simulación en medicina? Tan importante. De la filosofía aeronáutica. Con dolor, hace poco, menos de un mes, en Brasil, un avión se cayó, ¿no? Porque los ductos de ventilación se cargaron de hielo de las nubes. Entonces, en la simulación, hasta donde se puede, se prevé que los aviones tengan unas estrategias para que no se cargue de hielo el ducto de ventilación. Entonces, cuando los aviones no son, digamos, muy así, estrategias de simulación, entonces puede correr un riesgo de errar en el vuelo, generando problemas muy serios. ¿Para qué sirve la simulación? Les dije hace un momento, como seres humanos tenemos riesgo de errar. En la simulación controlamos el error, lo reconocemos y trabajamos para tener experticia y superarlo. La simulación en la filosofía aeronáutica hace de que los vuelos sean lo más seguros posibles, ¿no? Entonces, si pueden tener simulación para la mutación respiratoria, cardíaca u otra, utilícenla. Complementa la parte clínica, ¿ya? Sigue siendo vigente. Antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico sindrómico? Hay varias etapas. Yo les digo a mi grupo 3, ¿no?
Primero generas, luego refinas y luego confirmas o descartas. Generación, refinamiento, confirmación o descarte. Vas en ese proceso. Te vale de toda la historia clínica, ¿ya? Todos queremos, yo pienso que es algo que alguien levanta la mano, doctor, yo no quiero, ¿no? Todos queremos tener cierta grande, digamos, experticia, ser un líder, ser referente, tener, o sea, ser experto en lo que vas a hacer, ¿no? Para eso, para ser experto en lo que vas a hacer, se requiere 10.000 horas de práctica deliberada. 10.000 horas, 10.000 horas. ¿Qué es práctica deliberada? Práctica es, según esa publicación en esta revista, New England Journal of Medicine, hace 3 años, dice, repetición altamente motivada, y si no tienes motivación, métele disciplina, enfocada con retroalimentación, es decir, ¿por qué? Específica, oportuna, para perfeccionar el desempeño. Entonces, si mi objetivo es auscultar respiratorio, debo escuchar, ¿ya? Si mi objetivo es auscultar, hacer interrogatorios, debo hacer interrogatorios, ¿ya? ¿Cuántas horas? Entonces yo les digo lo que se ha demostrado. Si uno quiere ser Richard Clayderman, un gran pianista, 10.000 horas de práctica de piano, ¿no? Si quiere hacer este triple mortal de esta señora afroamericana, 10.000 horas de hacer esa voltereta, ¿no? Bueno, mi profesor, cuando era interno, un maestro, ¿no? Salazar, muy hábil, muchas horas de estudio, ¿no? Entonces, va a durar 10.000 horas. Entonces, wow, 10.000 horas. ¿Qué no es 10.000 horas? Les voy a decir, ¿qué es 10.000 horas? 10.000 horas es hacer los reportes, exponer, buscar, investigar, publicar, estar en las visitas, en el campo clínico que ustedes deseen. 10.000 horas. Mis residentes de medicina interna que están para ser internistas, se ha medido también en esta revista, que no llegan a las 10.000 horas. Y eso que ellos hacen 3 años de formación 24/7, llegan a 3.000 horas. O sea, después de ser especialistas, todavía le quedan 7.000 horas más para llegar a ser expertos, ¿no? Entonces, ustedes están en ese proceso, ¿no? Motivación, disciplina, hacer músculo, como se dice en inglés al español, en la auscultación respiratoria, ¿no? Reconocer el sibilante, el palpitante, el roncante, el suprepitante. Y tener el arte del interrogatorio. Buscar información del paciente, ¿no? Entonces, les dije la vez pasada, tenemos 2 sistemas. Este señor, premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, publicó ese libro, ¿no? Pensar rápido, pensar lento. Ese libro está publicado, ¿no? Intuitivo, sistema 1, sistema 2 analítico. Intuitivo es inductivo, es inconsciente, es rápido y ahorra recursos. O sea, tú ves al paciente y haces el diagnóstico, si ya no le piensas las cosas. Analítico es Sherlock Holmes, ¿no? Deliberado, lento, y hay que pedir análisis para confirmar. El que empieza más usa esto, está publicado. El que ya tiene algunos años en este proceso usa más esto, pero siempre usamos una combinación. Eso le decía en la mañana a mi grupo, ¿no? ¿Qué pasa si uno de ustedes ha estudiado con esta niña de acá y después de unos 20 años te acuerdas, la ves por el mall y te acuerdas de ella, tu compañerita de kinder, Carmen, y tú la saludas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, que vengo de Lima, no la conozco. Entonces, ¿quién tiene más intuición? Tú, porque has estado expuesta a una amiga que yo no conozco. Así son los diagnósticos. Nosotros nos hemos expuesto años atrás y por eso reconocemos un poco más rápido que ustedes. Pero eso es un proceso. Ustedes lo van a hacer también, ¿ya? Otra, está publicado también. A ver, mostraron este jarrón a estos niños de aquí y los niños le preguntaron a los niños, ¿qué ves ahí? ¿Y qué dijeron los niños? Delfines, delfines. ¿Por qué los niñitos, ¿no? Son unos santos, dijeron delfines? Un delfín, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 delfines, ¿no? Seguramente ustedes han visto delfines. Pero se han sido expuestos a
películas, qué sé yo, ¿no? Tantas series ahora. Entonces ahí ven una pareja. Igual, en la intuición, los niñitos de 5 añitos, santos, solo vieron 9 delfines. En cambio, otras personas que han visto más cosas, entonces ven ahí también una pareja. Entonces, ni vieron los delfines, vieron de frente a la pareja. Otra forma de demostrar esto. Vean ustedes este pedacito de acá. Si yo les muestro solo este pedacito, algunos de repente van a decir, ¿pero qué es eso? Son unas grises, negros, blancos. Pero si te muestro toda la imagen, es una parte de la vaca. Entonces, cuando una persona tiene anteriormente exposición a casos, ve a veces estos pedacitos y ve la vaca. Pero tú tienes que ver toda la vaca para darte cuenta del síndrome total. No. En la vida real vemos pedacitos, trocitos del todo. Algunos son más claves que otros, digamos, un signo o síntoma clave. Eso deben saber reconocer, ¿ya? Que te lleva al diagnóstico más rápido. Bueno, no se ve total, se ve una parte. También les pedí que vayan colocando en mis grupos algunas estrategias de razonamiento, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo se ve el diagnóstico, no? Si escuchas cascos, piensa en cabello, lo viste en varios libros, ¿no? Diagnosticar lo más común, lo más frecuente, ¿de acuerdo? También ve el árbol sin dejar de contemplar el bosque, ¿no? O sea, ve todo lo que tiene el paciente, pero enfócate en su rotación respiratoria en este caso, ¿no? Te va a hacer mejor entender muchas veces, a veces no, ¿no? Y hay otras. Ahora, es importante que ustedes reconozcan estos conceptos, porque lo estamos aplicando. Incluso nos dicen, los pedagogos, piensen en voz alta, nos dicen. O sea, yo debo, a mi grupo, debo expresar cómo se ve el diagnóstico. No solamente decirle, ¿sabe qué es un crepitante? Ya, chao, gracias, hasta luego, ¿no? Sino, mire, ese es el contexto de condición exudativa y este paciente ha generado este proceso de condición exudativa, este síndrome, por esta razón, ¿no? Pensar en voz alta, ¿no? El razonamiento. Entonces, vean ustedes, vamos a aplicar nosotros en aula este proceso de guión, ya les dije, no, script, concordance, test, ¿no? Hoy ya no me va a dar, vamos a hacer las siguientes. Y es mi esperanza, ojalá el tiempo nos dé, si podemos hacer, cada semestre les reto a ustedes al crossword, ¿no? Crossword, ¿no? Que es puzzles, clinical integrative puzzles, ¿no? O sea, un rompecabezas integrativo clínico, ¿no? Para esto necesito que 6 grupos se expongan. Que se van a exponer toda la próxima semana. ¿Ya? Veremos si lo podemos hacer. ¿Ya? Es para que ustedes relacionen examen físico con anamnesis y descubran cuál es el síndrome. A ver si lo logramos. Entonces ya les mencioné generación, racionamiento, justificación. Vean ustedes acá. Miren, si ustedes ven esta mano, ¿qué podrían decir? Eso se llama diagnóstico súbito, ¿no? Intuitivo. Esa señora tiene artritis reumatoidea. Solamente subiendo sus manos. Y si tiene artritis reumatoidea, algunas de ellas tienen condenación retráctil. Te busca condenación retráctil. Opistótonos, tétanos. Desde ese broncoaspirado tenemos que buscarle una conexión gaseosa. Hipertiroidismo. Entonces voy y busco en cuello voz. Entonces ya no va a entrar ni 30 veces de dedos desde la horquilla hasta el cartílago picoides. Polimiositis, polidermatomiositis. Esto a veces hay síndrome paraneoplásico, condenación retráctil o hipertensión pulmonar. Entonces, ¿y este de aquí? La postura de Parkinson, ¿no? Que tiene problemas para deglutir, porque puede hacer a veces condenación de ciudad. Entonces, vean ustedes, una facie, unas manos, una marcha, una postura, un relato, los antecedentes, rápidamente te lleva a sospechar, a hacer generación de hipótesis. Es el ritmo, ¿ya?
cómo va la IA? De mañana mi grupo le estaba comentando de un artículo que se publicó de Harvard, en la cual bueno, nos ganó la IA, la ChatGPT, pero todavía en los casos complejos, o sea, en los multipacientes, multipatológicos, el paciente tiene como 25 problemas al mismo tiempo, todavía el ser humano le gana a la IA. Pero en los casos simples, a veces es lo contrario, la IA, ChatGPT nos gana en el diagnóstico. Pero en los casos complejos todavía el ser humano le gana, todavía, cuestión de tiempo a veces, ¿no? También les mencioné lo que es fenotipos, otra estrategia, ¿no? Fenotipos. Entonces, tenemos que ver los síndromes más diferenciados, ¿no? Por ejemplo, bronquiectasia tiene 3 fenotipos, ¿no? Hipersecreción, exacerbación, infeccioso. EPOC tiene 2 fenotipos, bronquitis crónico, enfisema, ¿no? Asma tiene fenotipo, una de sus compañeras está leyendo un artículo que va a presentar la próxima semana, seguramente. El fenotipo eosinofílico, el fenotipo neutrofílico, ¿no? También se puede clasificar fenotipo TH2, fenotipo no TH2, ¿ves? Entonces, cuando tú enfocas así los síndromes o las enfermedades, nuestro curso de síndromes, lo vas a ver mejor, vas a prever un tratamiento más efectivo y vas a ver el pronóstico diferente, a ver a todos igual. Entonces, fenotipemos o enotipemos a los pacientes. El diagnóstico diferencial también tiene que ser amplio. Un síndrome te lleva a plantear diagnósticos de enfermedad o etiológicos, ¿ya? Entonces, no olvidar que es contextual, ¿ya? Es caso por caso, ¿ya? No descartar los casos raros, que le llamamos cebras, ¿no? Si bien si lo pensamos en caballos, porque es lo más frecuente, pero las cebras no debemos descartar, debemos tener presente, ¿ya? Que hay dos listas. Cuando tienes un diagnóstico sindrómico, tienes para ver las enfermedades 2 listas. Una de frecuencia, lo más común, pero cuando hay banderas rojas, debes ponerte en el peor escenario. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando hay bandera roja? ¿No? ¿Ya? ¿Qué es bandera roja? Lo que le puede generar la muerte al paciente. Ictus, dolor torácico a veces. ¿Ya? Evitar cierre prematuro. Eso es otro sesgo que no lo comenté antes. ¿Qué es cierre prematuro? Que tú ves al paciente y con mucha soberbia dices, ay, el paciente tiene síndrome tal, y lo cerraste, ya no consideraste otras opciones. Pero no era ese diagnóstico, Entonces tienes que seguir hasta la prueba de oro si es posible, ¿ya? Y recuerden que hay 3 brazos en el diagnóstico. Nuestro curso es clínico, semiología. El imagenológico complementa, y a veces vamos a la biopsia histológica. Lo que más buscamos es esto, pero a veces debemos complementar con esto y algunas veces con esto. Muy bien, pasamos ya a respiratorio. Eso ya les mencioné en la primera clase, ¿no? Necesitamos pensar bien razonamiento clínico, conocimiento biomédico y la parte ética. ¿Ya? ¿Estamos? Sistema 1. Repaso, intuitivo, heurística, reconoce patrones. Sistema 2, analítico, diagnóstico de diferencias. ¿Ya? Evitar sesgos cognitivos. Te dije de anclaje, cierre prematuro. Hay como 30. Llévense 2. William Osler fue un internista, el padre de nuestra especialidad, medicina interna. Decía él, el difícil arte de la observación. Es un arte observar. A veces miramos, pero no vemos. Observen al paciente. Ese arte de la observación todo el tiempo es transversal a toda rotación. ¿Ya? Háganlo. Por favor. La humanidad, no olvidar, también lo dijo William Osler, es preferible, esto también lo dijo Patch Adams, me acuerdo en su película, ¿no? Tratamos enfermos, ¿ya? No tratamos la enfermedad, tratamos al enfermo, a la persona que tiene la enfermedad. No olvides eso. Es más estratégico, es más enfocado. ¿Ya? Para la teoría respiratoria, tomamos la parte étnica. Acá en nuestro Cusco, eso es de Macei, esto es de Sulos, no es común ver afroamericanos en los pisos, ¿no? Los afroamericanos tienen mayor riesgo de hacer hipertensión pulmonar, ¿sí? Mayor riesgo de hacer sarcoidosis.
como acá somos todos casi mestizos, como que el grupo étnico no influye mucho, ¿ya? La parte de edad, extremo de la vida, mayor riesgo de infecciones o problemas neoplásicos, ¿no? Alérgicos también, la parte de los primeros años de vida, ¿no? Y la bronquial mayormente es de jóvenes, de niños, preescolares. En cuanto al género, hay algunas profesiones que son de varones mayormente, ¿no? Por ejemplo, la minería informal corre el riesgo de neumoconiosis mayormente varones. El neumotórax espontáneo mayormente son varones, el primario, ¿no? Que las mujeres. La ocupación es importante por la inhalación de compuestos tóxicos para los médicos. Los médicos, ¿cuál sería nuestro digamos, factor de riesgo para hacer una enfermedad respiratoria como médicos? Estar en contacto con pacientes con TB. Exposición, inhalatoria, ¿cierto? Podemos coger tuberculosis. Si no estamos vacunados, puede dar una gripe SARS, COVID, ¿no? O una bacteria inhalada también nos puede dar legionela. Por eso es bueno en los centros donde trabajamos nosotros tener buena protección respiratoria. Lugar de residencia, lugar, vivienda, alimentación, hábitos de vida, es para ver hacinamiento. Hay enfermedades que se adquieren por hacinamiento, ¿no? Tuberculosis, por favor, ténganlo presente. Nosotros en nuestro país actualmente somos el primer país, ahorita, en TBC cantidad y TBC droga resistente. Primer lugar, a nivel LATAM. Entonces, si el paciente viene con tos de un mes de evolución, no es raro pedirle becas en estudio. ¿De acuerdo? Y si está expuesto a un hacinamiento, mayor riesgo de que todo ese grupo familiar, si tiene tuberculosis, todos tienen tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis se adquiere, se infecta por contacto intradomiciliario persistente. Yo pensaba, ignorando, yo decía, ¿no? En la pandemia 2020 todos teníamos mascarilla, ¿no? Por la calle, ¿no? Igual 2021, un poco más 2022. Entonces yo en mi ignorancia decía, 3 años usando mascarilla en nuestro país, tendremos menos tuberculosis, decía yo en mi ignorancia. Falso, jóvenes. Más tuberculosis. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, que la TBC, el contagio es intradomiciliario persistente. Entonces, la persona tuberculosa salía a la calle con su mascarilla, llegaba a su casa, se quitaba la mascarilla. Como estábamos confinados en cuarentena, mayor contagio. Entonces, durante el COVID, más casos de tuberculosis hemos tenido. También es cierto que el COVID reactivaba las tuberculosis latentes, ¿no? Porque bajaba el CD4 y la TBC que estaba latente se activaba. Por eso ¿ya? Bueno, profesión, mineros, neumoconiosis, recuerden. Y músicos, ¿qué música podría tener alteración respiratoria? Música. ¿Qué instrumento? Piano. Instrumentos de viento. Instrumentos de viento. ¿De acuerdo? La edad, tos ferina, ¿no? Nuestra vacuna de guaguita nos protege 10 años. A veces la tos ferina se activa en los colegios, en los adolescentes, a veces por falta de inmunidad. Y hacen brotes, a veces en clima se publican, ¿no? Tuberculosis, ya les mencioné, neumonías, y enfisema, ¿no? Enfisema adultos mayores, ¿no? Tuberculosis, mayormente lo vemos en los varones, ¿no? Afroamericanos, ya les mencioné, sarcoidosis, hipertensión pulmonar, y sicuani la procedencia, ¿no? Más que sicuani es en las zonas rurales donde hay perros y ovejas. ¿Qué puede pasar? Si hay perros y ovejas. ¿Qué es hidratidio? Ya que el ser humano entra como un huésped intermediario accidental en el ciclo biológico del Echinococcus granuloso, ¿no? Y genera quistes hidratídicos en el pulmón, en el hígado mayormente, ¿no? En la enfermedad actual, refieran en su historia si es brusco es neumonía, neumotórax, embolia pulmonar, ¿ya? ¿Está bien? Insidioso es cáncer, tuberculosis. La evolución puede ser progresiva, cada vez peor, neumonía, cáncer, asma. Refieran cómo es la evolución. Y también esto es importante, la diapo de su 2, la historia natural de la enfermedad. Tenemos que saber como médicos cómo se mueven y complican los procesos mórbidos. Repaso rápido. Esto pasa con frecuencia. A ver, gripe. Si no se vacunan, siguen trabajando fuerte,
van a una neumonía. No se cuidan, no se hospitalizan, no toman las medicinas, complican acceso pulmonar o derrame pleural para neumonía. Acá se podría trabajar rápido. Vacunas, buen estilo de vida saludable. Entonces acá nomás llega y no va para acá. ¿Ven? Trombosis venosa profunda. Un coágulo en la vena femoral no se trata, se desprende y va al pulmón, embolia pulmonar. De 10 TEPs, de 10 TBP no tratadas, 6 pueden hacer embolia pulmonar. 6. De 10, 6. Y si es ya embolia pulmonar, si son 10, uno puede fallecer por paro cardíaco, por muerte súbita, shock o arresto cardíaco. Entonces, si tenemos trombosis venosa profunda, tratarla adecuadamente. Pero antes de la trombosis venosa profunda, tenemos que recordar la actividad de Bricho. ¿Cuál es la actividad de Bricho? Éstasis venosa. Éstasis venosa. Hipercoagulación. Hipercoagulación. Éstasis venosa. Lesión endotelial. Hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad, ¿correcto? Para prevenirla, ¿no? Actividad de Bricho. En ambas, ¿ah? Entonces, ¿cuándo es éstasis venosa? Si permanece en cama más de 4 días de riesgo. Entonces hay que mover al paciente, ¿cierto? ¿Cuál es la triada de embolia pulmonar? La triada es 3 síntomas. Pálida roja. Hemoptisis. Dolor Hemoptisis, torácico. dolor torácico. ¿En qué orden? Dolor torácico. Primero, ¿qué cosa ocurre? Dolor torácico. Si es de gran magnitud, me va a decir. Y luego hemoptisis. Si la pregunta fuera, ¿por qué hemoptiza? Una embolia pulmonar. Porque todo el tejido distal a la oclusión, a la oclusión vascular, luego se infarta, y luego se necrosa, y luego se hemoptiza. ¿Entiendes? Entonces, el orden es dolor torácico, disnea por la magnitud y hemoptisis después. Acceso dental. Acceso dental, si no se trata adecuadamente, es un foco infeccioso que puede generar acceso pulmonar en algunos pacientes inmunodeprimidos. En cardio le van a decir que acceso dental también es factor de riesgo para crisis infecciosa. Entonces, tratarse bien de focalizar la parte, evitar las bocas sépticas, ¿no? Marcha alérgica es que es una enfermedad con diferentes receptores. ¿A qué va? Si un paciente tiene rinitis alérgica, tiene más riesgo de hacer asma bronquial alérgica que un paciente que no tiene rinitis alérgica. La alergia se puede expresar en un receptor o en varios receptores. Ejemplo, si yo tengo alergia, puedo tener rinitis, conjuntivitis, dermatitis o asma bronquial. Una o más. O una me predispone a la otra. Marcha alérgica. Tener presente. Si una persona va a quirófano por diferente razón y no hay una buena fisioterapia respiratoria, como ya mencionamos, agente mucociliar, aumento de la tos, con el grupo que hablamos de factores de riesgo, adultos mayores, contexto, etcétera, etcétera, ese paciente puede ser mayor riesgo de condición de suerte. Si no se mueven las secreciones adecuadamente, a teletasa. Si se encargan más de 4 días, ya rueda la tríada de Bricho, embolia pulmonar. Otro pues si no se profunda. Si el paciente se accidentó, trauma torácico, hay como 12 síndromes en trauma torácico. Acuérdense que el trauma torácico es un aplaste, un golpe. Y el golpe no solamente afecta a la pared torácica, afecta la pleura, el parénquima, el corazón, los grandes vasos, el esófago. Entonces, ¿dónde habrá sido el golpe? Entonces, trauma torácico, nosotros en RESPI, lo primero, en emergencias, que se accidentó, a ver, el pecho, lo primero que buscamos de esos 12 es neumotórax traumático. Triada de neumotórax traumático. Triada de neumotórax. ¿Qué están haciendo? Es IPA. Es IPA. Timpanismo. Murmullo vesicular. Ausente. Neumotórax traumático, no traumático, la actividad de este emergente, revisen por favor, es IPA. ¿Qué cosa es? Disminución de vibración vocal en el lado afectado, timpanismo en el lado afectado, timpanismo y movimiento vesicular disminuido. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el paciente está inconsciente? Ya no aplica pues vibración vocal, no te va a decir 23, ¿sí o no? Entonces lo que tengas, ¿no? Neumotórax. ¿Está bien? Intoxicaciones. De pasar les comentaba del monóxido de carbono, ¿sí?
monóxido de carbono, ahora que hace tanto frío, en su cuartito sin ventanas, hace su fogón para calentarse y el día siguiente amanece en coma. ¿Qué pasó? Explicación, a ver, ¿qué pasó? Claro, llega en coma tu guardia, lo ves en coma, ojos fijos, midriáticos, le intubas, pues, ¿no? Le pones oxigenación. ¿Pero por qué llegó a coma? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía? Hace para respiratorio. El monóxido de carbono, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces? Bueno, te estás buscando, luego pues la compensas, cambio hiperbárica para desplazar al monóxido de carbono, porque fácilmente no se desprende. Tabaco, muchas cánceres, bronquitis crónica, enfisema, etc. ¿Ya? Mal estilo de vida, tuberculosis. Hay oncogenes jóvenes que nos predisponen a tener mayor riesgo en familiares de primer orden a cáncer pulmonar. ¿Ya? Hay alergias que se transmiten de padres a hijos. ¿Vale? Si el papá tiene rinitis alérgica, el hijo puede tener rinitis alérgica. Se puede tener que preguntar a veces si van a ser pediatras en alguna enfermedad alérgica en los padres. Y la tuberculosis mayormente es de transmisión cercana e intradomiciliaria. Entonces, si hay un familiar en la casa con tuberculosis, es posible que toda la familia tenga ese riesgo. ¿De acuerdo? En la casa, pero doctor, en otro lugar, prisión, Quencoro. Me ha llegado el año pasado 4 pacientes de Quencoro con tuberculosis. Y según la familia, ellos llegaron a la prisión hace años atrás sin tuberculosis, la agarraron en la prisión. Lugar cerrado, asignado. ¿Ya? Tengan presente de dónde viene el paciente. ¿Ya? Si un paciente tiene bronquiectasia, échate para atrás a buscar alguna injuria pulmonar. Vas a encontrar una neumonía severa. Por ejemplo, COVID, los que han sobrevivido al COVID, que están hospitalizados, se han quedado con bronquiectasia post-COVID. Tuberculosis genera bronquiectasia también. ¿Ya? Si el paciente tiene tuberculosis, échate a buscar hacia atrás si tiene una inmunodepresión. Y vas a encontrar a veces diabetes o VIH. Hace 30 años, latino en Estados Unidos que tenía tuberculosis y VIH, sin preguntar ni siquiera. Y encontraban VIH positivo. Recién acá, en un gobierno hace 15 años, 10 años atrás, recién es normal, sale de los médicos. Si tiene tuberculosis, se le pide VIH. Como algo ya del día a día como Estados Unidos, ¿ya? Porque a veces encontramos, ¿por qué hay tuberculosis? Pues puede ser por el contagio industrial, sí puede ser por eso, pero también la TBC a veces ocurre cuando las defensas están bajas, ¿ya? Hay alguna enfermedad de colágeno que genera fibrosis pulmonar, para bronquial, alergia, virus, parásitos, lombrices urinarios. Estos síntomas respiratorios vamos a estudiar: dolor torácico, disnea, cianosis, tos, respiración, vómito, como dices. Pregunta: ¿cuáles son banderas rojas? Dolor torácico, disnea, cianosis, hemoptisis, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Tos. ¿Está bien? Estos síntomas son generales. ¿Ya? Triada de embolia pulmonar, dolor torácico, disnea. Doctor, la triada, ¿por qué me dice que la recuerde? Recomendación: si el paciente, ojo, viene con disnea, viene con dolor torácico y hemoptisis, piensa lo que quieras, pero no dejes de pensar en embolia pulmonar. En lo que quieras piensa. Tuberculosis, cáncer, neumonía grave, necrotizante, piensa lo que quieras, pero no dejes de pensar que también podría ser la triada de embolia pulmonar. Ahí se piensa, ¿ya? Y cuando hay una embolia pulmonar, ya les dije, lo primero que me encuentra es el dolor torácico. Si es de gran magnitud, disnea. Y si ya pasó, ya se necrosó, ya se infartó y se necrosó, hemoptisis. ¿Ya? Muy bien. Ahora no haga nada. Como le dije al empezar esto, no quiero médicos en la carrera, sino médicos de carrera, ¿no? Le agradezco tanta paciencia de una maratón.